Hola a todos y bienvenidos a Smart Governance Talks, un podcast de Smart Governance Lab. Yo soy María Arispuru y el día de hoy nos acompaña Alex Pérez, que es fundador de Monocular, una banca de inversión especializada en economía de la innovación. Alex, bienvenido seas. Me encanta que nos estés acompañando el día de hoy en este episodio para conocer un poquito de ti. Cuéntanos un poco de tu trayectoria y cómo llegaste a dedicarte a esto, por favor. Buenísimo, pues gracias por invitarme. Empecé como mucha gente. A los 18 años tuve que decidir qué quería hacer de mi vida profesional y basado en un par de estudios de los que te hacen en la preparatoria, salió que era bueno en finanzas, bueno, en matemáticas y en temas analíticos, lo que me daba para finanzas. Ujú, Había tomado una clase en la prepa de mercado de valores y me gustó. Y aunque nunca hice nada específicamente en la parte de inversión bursátil, ujú. eso fue lo que me llamó la atención inicialmente. Me metí a hacer finanzas al TEC, me gradué de finanzas del TEC y a partir de ahí arranqué la carrera profesional. Ok. Arranqué en HCBC, em, era otro sistema financiero en el 2004. Sí, me imagino. Sí, había muchos de los mismos jugadores, pero también había jugadores que no existían. Ujú. Era una banca muy diferente a la que soy. Okey. Eh, ¿Cuáles podrías decir que son así como las cosas principales de diferencia que ves? bueno, primero era una banca donde todavía faltarían 10 o 8 años para empezar a escuchar el término fintech. Mm, No, exageré, pero pon tú del 2004 al 2007, 8, okey, creo que no escuché una vez la palabra fintech en mi vida. okey. Y si bien yo no me dedicaba a hacer banca para el consumidor final o retail, pues el tema de fintech salió para mí a partir de ese momento, 2008, 2010, 2012. Entonces era una banca donde sucursal, era una banca donde el tema de atender a clientes empresariales y corporativos era by the book. Es más, Okey. te pongo el primer ejemplo. Sí, 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 por favor. Primera chamba, primer día en el trabajo, literalmente. HCBC acababa de comprar Vital. Ajá. Bueno, hacía no mucho tiempo. Yo ya entré con HCBC. Lo primero que me manda mi jefe a hacer es a la bolsa de valores caminando porque estábamos cerquita ahí en Reforma, en la Ciudad de México, Ajá. a que me dieran impresos, literalmente impresos, unos libritos que traían los estados financieros de las empresas. No, bueno. Hoy, pues te metes en PDF, lo bajas de la página de Sí, Investor claro. Relations, te habla de otra época, Sí, ¿no? sí, O sea, Alex, totalmente. vete a traer, por favor, los reportes financieros impresos, literal, impresos. Sí, claro, todo análogo, todo escrito con error de dedo, pero en lápiz. Pues sí, sí, o sea, impresos bien, pero imagínate, o sea, sí, Ujú, claro. estados financieros trimestrales y anuales. Entonces, bueno, eso es por decirte, no había no había fintech, era otro momento, pero eso es anecdótico. O sea, yo empecé mi chamba en banca corporativa, mi trabajo inicial fue de un equipo que estaba muy padre, con gente muy, muy capaz que acababa de entrar a HCBC para ayudar a HCBC a crecer en México. Okey, Era como que un momento de mucho crecimiento de HCBC después de esta compra de Vital. okey, Entonces, empecé okey. mi carrera ahí, estuve varios años, crecí en la organización, hice tanto banca corporativa para empresas listadas en bolsa, empresas globales, varios sectores, varios tipos de transacciones de financiamiento corporativo, de financiamiento estructurado, en fin, cosas que tenían más que ver con la fortaleza que tenía HCBC, que era en temas relacionados a una oferta global y crédito. A partir de ahí me fui a hacer mi MBA a Londres. Mm, Antes pasé por un momento curioso también ujú. en HCBC, porque justo antes de irme de maestría, pues me tocó el inicio de la crisis financiera del 2008. Claro. ¿Y qué tal estuvo eso? ¿Cómo se vio aparte desde adentro? Porque tú estabas como, ¿no? En una posición de poder ver los números, ahora sí que están tras bambalinas, ¿no? Yo tuve una oportunidad de oro, porque en ese momento, en el 2008, Ujú. tomé un rol, eh, me promovieron y tomé un rol en lo que en el momento se llamaba banca de empresas o mid market, que fue Okey. la primera vez en mi vida que trabajé con empresas mid market. Fue la primera vez que pude ver temas de gobernanza, temas de gobierno corporativo, temas de manejo de riesgos Okey. y cuando no salen tan bien. Entonces, yo era parte de un equipo con un cierto rol de liderazgo que estábamos ayudando a empresas a que pudieran salir adelante y le pudieran primero repagar a HCBC el crédito y segundo salir adelante. Okey. Y entonces para mí fue muy informativo, muy ilustrativo y fue la primera vez que me metí a temas de reestructura financiera de deuda. Okey. Me fui a hacer mi MBA a Londres,
Luego me quedé en un banco suizo que se llama UBS, el banco que después compró a Credit Suisse. Ya. Pero en aquel momento, bueno, UBS estaba en otro momento muy diferente Ujú. y no era obvio que UBS le iba a ir tan bien en un equipo de banca de inversión de fusiones y adquisiciones de telecom y media. Me tocaron ver cosas en Europa, en América, bueno, sobre todo en Europa realmente. Ujú. En Europa, centro de Asia, países escandinavos. Y aunque estuve un periodo corto, me gustó mucho. Luego me regresé a HSBC, pero ahora en Nueva York. Y eso sería, digamos, el acto uno de lo que hice, Ya, que ya, era ya. como by the book, ¿no? Chamba corporativa, banco, crecer, Ujú. MBA, banca de inversión. Ya la Sí. segunda parte de mi carrera, si quieres, te la puedo contar, pero ya es un poquito más como de pivotes, un poquito más emprendedora. Ahorita llegamos a esa parte que sí me interesa mucho. En este primer acercamiento a como la estructura que le tenías que dar a una empresa para poder conseguir inversión, para ¿qué observaste que les faltaban a estas empresas que estaban buscando inversión? ¿Qué sí tenían, qué no? ¿Qué retos había como para conseguirles esa inversión o para hacerles esa estructuración? O sea, ¿cuáles eran los retos, las ventajas? ¿Qué observas? Nosotros, bueno, te hablo de nosotros o mi rol y el Ujú. trabajo que yo hacía. Sí, the royal we. El trabajo que nosotros hacíamos Ajá, tenía más que ver con deuda en HCBC. Entonces, inversión entendido como un crédito, que no es técnicamente inversión, pero sirve para los fines de una inversión, que es para que algo suceda con el dinero que te presta. ya, Lo que me empecé a dar cuenta, bueno, lo que aprendí, primero porque me explotó en la cara y porque me llegó un día de, oye, pues ahora te tienes que meter a ayudar a reestructurar la deuda, uy, fue que los riesgos sí se materializan. O sea, como que hasta ahí yo me ponía a escribir en mis reportes de, ajá, oye, sí, recomiendo dar este crédito a tal empresa, lo que típicamente se llama riesgos y mitigantes. okey, Y hay riesgos y mitigantes financieros, políticos, no sé, coyunturales, macroeconómicos. Entonces te pones ahí, pues, riesgo A, mitigante B, riesgo B, mitigante C. okey. Y suena como de libro de texto, hasta que un día te explota. Ajá, sí eran, o sea, eran como soluciones, ¿cómo dices esto? O sea, como no eran soluciones tailor made, o sea, no eran soluciones como específicas para cada problema. Justo siempre tenían problema A, solución B, problema C, solución D. No, si eran específicos, pero Ya. decían, a ver, le vas a dar un crédito voy a inventar un número, $50 millones a una empresa. Ujú, Literalmente son montos que HSBC o cualquier otro banco de este calibre podría estar considerando, claro, cuando menos, para empresas grandes, ¿no? Y dices, bueno, ok, tenemos que planear qué va a pasar si no nos pueden pagar. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Y qué tipo de riesgos tiene una empresa? Te pongo un ejemplo hipotético. Una empresa que se dedica a la minería. ujú, Los precios de los metales cambian mucho. Entonces, el riesgo es que haya una fluctuación negativa del precio del oro o la plata y que entonces los ingresos de la empresa bajen y que entonces tengan dificultades para pagarte. claro, Entonces tienes que escribir, oye, ¿cuál sería el mitigante? Y entonces lo presentas al comité y el comité de riesgos o de crédito te dice, ah, sí, aprobado. Te hacen reto. Pero lo que yo aprendí en el 2008 fue que esos mitigantes, primero, que no todos los riesgos están escritos ujú, y dos, que cuando van a materializarse, pues el playbook del mitigante casi no funciona. Eso claro, fue lo que yo aprendí. claro, Y ahí fue la primera vez que me di cuenta que hay muchos riesgos que uno no cree que pueden pasar. Hay muchos okey, mitigantes que no sirven de mucho. Y aprendí también que sí los riesgos se materializan de la falta de temas que para ustedes son importantes, que es el tema de oportunidades de mejorar el gobierno corporativo. claro, 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 claro. Y como que gracias a estos, podríamos decir que este fue como tu momento pivote, en donde te inspiraste a iniciar Monocular. Monocular, ¿cuántos años tienes con Ah, Monocular? no, Monocular pasó 10 años después de esto. Ah, okey, ya, me estoy súper adelantando. Okey, okey. Entonces, para un poco cerrar esta parte de tus primeros 10 años, ¿como qué súper enseñanzas te dejaron estos primeros años en como la banca tradicional, por así decirlo? Yo regresaría a lo mismo que comenté hace unos minutos. O sea, uno, cuando las cosas van bien, es difícil aprender sobre qué podría haber salido mal. Claro, O sea, si das un buen crédito, no es que hiciste muy buen el estudio. O sea, probablemente sí es un buen crédito, pero no necesariamente es que estuvo hecho
perfectamente o a la medida es que no se materializaron los riesgos. Ok. 2, aprendí que el gobierno corporativo, aunque es una palabra que no suena muy sexy, Ujú, bueno, al menos históricamente no suena ujú. muy sexy, Sí, definitivamente no. pues sí hace o deshace empresas. Y te puedo contar eso si quieres. Sí, por Y favor. también aprendí que el rol de el director o la directora de finanzas es fundamental en que la empresa evite lo que invariablemente van a ser problemas en el camino. Pues bueno, te puedo contar más de eso, pero esos fueron los primeros 10 años de carrera. Ya, Primordialmente me enfoqué en los primeros 6 o 7 ya, ya, ya. antes del MBA y feliz te puedo contar después del MBA y feliz te puedo contar ya de la parte más interesante que es más dinámica y no tan by the book. Sí, lo que me interesaría muchísimo que nos cuentes es justo estos casos específicos en donde viste cómo una empresa se deshizo por un mal gobierno corporativo o una empresa se hizo y prosperó gracias a un buen gobierno corporativo. Como que me encantarían esos casos tras bambalinas. Para poderte contar un par más, o sea, darte un par de casos de las bambalinas, si se puede, te cuento, o sea, te cuento la segunda mitad de lo que he hecho, porque Ujú. hay varios temas que no te conté que quizás son útiles para la conversación. Claro, por favor, adelante. Va. Bueno, entonces, estábamos hablando de la carrera, ahora hablemos de los últimos años recientes. Bueno, después de ya vivir y trabajar en Nueva York y de todo lo que fue esa experiencia, me decidí volver a México ya con una familia, ya Ujú. casado. Felicidades. Bueno, fue hace ya tiempo. Igual, igual. Gracias. Y estos fueron más como pivotes. O sea, aquí es más emprendedora la carrera que te voy a contar, con aprendizajes más interesantes desde la perspectiva de lo que me preguntaste. Okey. O sea, fui director general de una empresa listada en la bolsa de Nueva York, se llama un SPAC. Un SPAC es un cascarón o es un blank check company regulado con la Comisión de Valores americana y las reglas americanas. En el caso donde yo participé listado en el Nasdaq, Ujú. eh, que compra empresas y en virtud de que las compra, las lista en la bolsa de valores, Okey, porque es un cascarón o un vehículo ya listado. Esa fue una experiencia muy breve para mí, pero ese fue el precursor de Monocular. okey. ¿Por qué? Porque al trabajar ahí me di cuenta que había empresas en toda América Latina que tenían ya el potencial de listarse en una bolsa de valores, que Ujú. siempre es con mucho logrado, Claro. y que llegaban a ese proceso no siempre acompañados de un asesor financiero o un banco de Ah, inversión. okey. Entonces me puse a pensar, ¿por qué será? O sea, yo ya había tenido la experiencia de trabajar en boutiques en México o en firmas en México, de las que aprendí muchísimo, y como que eso me inspiró también. Entonces, eso más el tema del SPAC, me di cuenta que podía haber una oportunidad de hacer banca de inversión, asesoría de empresas en la economía de la innovación fue nuestra decisión para diferenciarnos originalmente Okey. y así lo hicimos. Entonces empezamos a trabajar con empresas que estuvieran en sectores que tuvieran transformación, ya sea fintech, ahora sí hablando mucho Ahora de sí ya fintech, llegó. negocios digitales, tecnología, ciberseguridad, e-commerce, inclusive retail, pero siempre con un ángulo disruptivo o con un ángulo de innovación. Y nos sirvió bien eso. Hoy trabajamos con empresas primordialmente en ese sector, Ujú. también con empresas en sectores más tradicionales y también hacemos servicios de lo que llamamos CFO as a Service, en lo que llamamos Monocular Elevate, porque elevamos las capacidades financieras y la asesoría financiera de las empresas. Ya. Entonces ya, hoy Monocular es diferente de lo que era originalmente y bueno, te lo cuento para que sepas que bueno, en estos 5 años de hacer Monocular y de construir junto con un equipo Monocular, Ujú. eh, 5 años, ese es 5 nuestro quinto años. año. Felicidades también. Gracias. Entonces, bueno, a partir de ahí, feliz de explorar los temas Ujú. que te parezcan más interesantes. ¿Qué viste en una empresa sin buen gobierno corporativo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se vio? ¿Y qué viste en comparación en una empresa con buen gobierno corporativo? ¿Dónde está? ¿Prosperó? ¿No prosperó? Como las diferencias clave de esas 2 empresas. O sea, gobierno corporativo, como yo lo entiendo y sé que a lo mejor no es la definición correcta, Ujú. tiene que ver con la red de procesos, de
comités, de conversaciones que suceden para encauzar a la empresa de la mejor manera posible. Sí, sí, totalmente. Y a veces es ofensivo para ver cuál es la estrategia de crecimiento y a veces es defensivo para evitar que choque la empresa o que tenga un riesgo inminente. Ujú. Desde esa perspectiva, lo que yo he visto, sobre todo voy a hablar de algunos casos, en el tema de deuda, ¿no? Temas relacionados a la deuda, que era un poco lo que yo comentaba al inicio. Ujú. Tomar un crédito demasiado grande, o sea, si alguien te ofrece 10 millones de dólares de crédito y tú realmente solo requerías 5, suena tentador. Sí, muy, bastante. Em, y quizás el gobierno corporativo y el comité de finanzas debería decirte, no lo tomes. O por ejemplo, si vas a hacer un derivado quiere decir un producto Ujú. de financiero, que típicamente están hechos para mitigar riesgos, típicamente también especulativos. Y tú vas a comprar un derivado que está denominado en una moneda que no tiene nada que ver con tu moneda de trabajo, estás corriendo un riesgo loco. Entonces, no sé, en la crisis del 2008, Ujú. me tocó ver y trabajar en reestructuras de deuda de empresas familiares grandes Uh, que habían decidido apostarle a derivados que estaban indizados o cuyo resultado tenía que ver con monedas asiáticas, por ejemplo, el yen. Ah. Entonces, hay una empresa aquí, llámala en Guadalajara, en Monterrey, llámala en Ciudad de México, Ujú. no importa dónde, que tiene un negocio X, no importa si vende madera o si hace construcción de casas. Pero esa empresa decide, el director de finanzas o el dueño o el director general o una combinación de todos Ujú. o todas, entrar a un derivado financiero que puede pagar un rédito importante, algo positivo, te puede dar ingresos, siempre que el performance de la moneda, en este caso llamémosle el yen, que es Ujú. un caso real, sea favorable para el derivado. Pero ¿qué crees? Estas empresas no tienen nada que hacer en yenes. Ujú. Ni venden en yenes, ni tienen cadena de suministro en yenes. Ujú. No hay nada que hacer con el yenes, es totalmente especulativo. Entonces, ese es el caso real de empresas que hubieran sido muy prósperas, pero que se vieron severamente afectadas Mm. porque el gobierno corporativo, la toma de decisiones, no permitió que hubiera una voz, un contrapeso para que las personas que en su momento decidieron apostarle al yen Ujú. a través, Sí, sí, sí. no apostarle al yen para bien o para mal, bueno, especular es una palabra muy fuerte, pero entrar en un producto financiero que no tenía que ver con su operación, Ya, llegaran al borde de la bancarrota o a la bancarrota, ya. porque el gobierno corporativo, como yo lo entiendo, no ayudó Claro. a frenar o a decir, no, eso no es a lo que nos dedicamos. Ya, entonces como que en este caso del que nos estás platicando, Fueron varias empresas, múltiples empresas en México que tuvieron okey, derivados de este estilo como el que te describí. ya, ya, ya. Pero ya eso ya pasó hace tiempo, ¿eh? No, sí, sí, pero Pero sigue siendo igual de relevante hoy como lo era hace 10 años. no, claro, totalmente. Y, o sea, dirías que también, o sea, como que se tomaron estas decisiones también como por falta de diversidad en los consejos de administración, por falta de como rotación de liderazgos, o sea, como que la voz decisora estaba puesta nada más, ahorita comentaste que eran como empresas familiares, ¿no? Entonces la voz decisora estaba puesta nada más como en la cabeza de la familia y por ende se tomaron esas decisiones así, sin un contrapeso que los ayudara a ver todas las opciones. No, yo no creo que sea atribuible a una persona. O sea, no creo que fuera porque faltaba diversidad o porque había una sobreponderación del punto de vista de una persona contra otra. Okey. Ni siquiera creo que tenía que ver con avaricia. Creo que tenía que ver con una oportunidad que fue efectiva en generar ingresos extras para la empresa, Mm, porque cuando iba bien el derivado financiero recibías ingresos como empresa. claro. Creo que tuvo más que ver con
la falta de un sistema, la falta de un proceso, la falta de una cultura de gobierno corporativo. Ya. Sí, que todos esos son derivados de un buen gobierno corporativo y, o sea, sí, claro. Como Y que hubiera una red de soporte que cachara las cosas que pudieran salir mal. ahorita para meternos un poco más como, okey, estás en la economía de la innovación, etcétera, etcétera, ¿la inteligencia artificial ha jugado algún rol en tu práctica profesional? ¿Has notado alguna transformación relevante? Sí, enorme. O sea, más allá de que me guste y que me siento aficionado del tema Okey. del uso de herramientas, Ujú. me encanta. O sea, dedico horas en YouTube, blogs, de todo. Me encanta, me encanta. Okey. Es más, me gustaría encontrar cómo involucrarme más todavía. Okey, Bueno, y creo que parte por eso estamos aquí, sí, 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 eso por es en intereses en parte. común. Claro que sí. O sea, nosotros en banca de inversión, como casi cualquiera, hacemos o compra y venta de empresas, o levantamiento de capital, o estructuración o reestructuración de deuda, o asesoría que no tiene que ver con una transacción. En nuestro caso particular, también hacemos lo de Monocular Elevate, Ujú. que es lo que se llama Strategic Finance o CFO as a Service. Ya, Okey. con esa idea, todo lo que hacemos, todo, lo tratamos de hacer cada vez mejor o cada vez probar o jugar inclusive con cómo podríamos hacerlo mejor o diferente en beneficio de nuestros clientes, en beneficio de mejores recomendaciones, en beneficio de mayor agilidad, en beneficio de una mejor capacidad de análisis y de evitar los sesgos que podríamos tener Ujú. utilizando herramientas de AI. Okey. Como todo el mundo, bueno, mucha gente, Ujú. hemos partido de lo básico, que es lenguajes de AI tipo LLMs Ujú. de uso genérico. O sea, ChatGPT, cualquiera de las familias. Claro, Podemos claro. meternos a hablar de Sí, no, en ese camino de las familias de los modelos, pero Claude, Ujú, Gemini, de Google, o sea, lo usamos todo el tiempo. ¿Para ujú. qué? Pues para mejorar la manera como revisamos la información o digerimos la información. Mucho de nuestro trabajo se trata de revisar información que está en la bolsa de valores Claro. o en el dominio público. Sí. Sí, tú que ibas hace 20 años a recoger las Exactamente. libretitas de los números de no sé qué, y ahorita ya tienes todo en inteligencia artificial. Y me imagino que también te puede ayudar a hacer un análisis de datos más grande, más rápido, o sea, como que sí ayuda a agilizar tus procesos, ¿no? El análisis de datos, hasta donde hemos podido llevar nosotros, todavía lo veo algo limitado. Okey. En nuestra experiencia o en mi experiencia, no es tan fácil jugar, o sea, trabajar con datos estructurados en un modelo financiero en Excel, como lo es en Word o en Google Sheets, perdón, o en Google Docs. Mm, O sea, creo que nuestro caso, donde lo hemos visto más valioso es para minar información. Puede ser información numérica o puede ser información escrita, pero casi siempre imagínatelo en un PDF. okey, Ahí súper útil, te ayuda a encontrar lo que busques. ya. Es como un super search inteligente que aparte logra conectar, sintetizar, contrastar. Donde todavía no le encontramos todo el potencial y estoy abierto a sugerencias, Ujú, es en temas de Google Sheets o en Excel. ujú, Ahí hay herramientas de uso específico que están saliendo para Financial Planning and Analysis claro. o para mejorar modelos financieros o para auditar modelos financieros que todavía no vemos con esa facilidad de uso como para el caso que te acabo de describir antes. ¿Qué errores suelen cometer las empresas, startups o scale-ups, cuando están levantando rondas de inversión, especialmente en las rondas intermedias? Una de las cosas que las empresas con quien hemos trabajado y que hemos conocido suelen hacer, y es parte porque la dinámica es así, o sea, no es porque específicamente es un error, pero uno de los temas muy complicados de solucionar es cómo haces para que las reglas del juego, en este caso el pacto de accionistas o el pacto de socios, esté en favor de los incentivos de la mayoría de las personas que tienen que estar incentivadas para que la empresa le vaya bien. ¿A qué me refiero? Ujú, Imagínate que es una empresa que ya logró ser exitosa inicialmente y tú hablaste del tema de levantar capital, ¿no? El ecosistema de levantamiento de capital. Esta empresa hipotética ya tiene 2 o 3 o 4 fondos
de inversión. Pueden ser fondos de capital privado, capital en riesgo, no importa. Ujú, Family offices, personas. Imagínate que es una mezcla de inversores. Ya de por sí los inversores ven el mundo cada quien desde su prisma. ujú. Hay inversores de Estados Unidos que evalúan el portafolio de inversiones a nivel latinoamericano, regional o global. Hay inversores mexicanos, hay inversores latinoamericanos, en fin, hay personas, hay empresas, hay de todo. Ujú. Entonces, con ese punto de vista, ya vienes desde un lugar complejo. No es que sea un error, es complejo de origen. Sí, sí. Imagínate que llevas 3, 4, 5 años. O sea, visualiza que estás en una mesa y te dicen, oye, vamos a levantar una siguiente ronda de capital. Es la que nos va a ayudar a despegar todavía más. Ya tuvimos otra, esta es la buena. O sea, ya hubo una Ya primera, hubo ya una o hubo una. dos o Ok, tres ok. antes. Y aquí llega alguien, un fondo, imagínate, o un grupo de fondos que te dicen, ok, aquí está mi propuesta. Ujú, Recibes el capital. No importa si es mucho o poco capital, recibes el capital. Casi siempre cada ronda tiene más capital que la anterior. Y normalmente, si las cosas van bien, el capital más nuevo tiene una voz más fuerte sobre cómo vamos a gobernar mm, la toma de decisiones a partir de ahorita que yo voy a meter mi lana. ya, claro, claro, claro. Entonces, el capital nuevo llega, suele ser el capital que pone más dinero, no siempre, pero casi siempre. ¿Y qué pasa ahí? En ese pacto de socios ya se empieza a desvirtuar la toma de decisiones. ¿Cómo? Imagínate un consejo de administración. Ujú. El consejo puede tener 5 o 7 personas, casi siempre son números nones. Sí, sí, para el voto que, para el voto decisivo, perdón. Exacto. ¿Qué puede pasar? Que ya varios de los fondos que están invertidos, en mi experiencia, o no participan tan activamente, o tienen, o participaban muy activamente, pero ya no tienen el tamaño o el porcentaje de inversión para tener un asiento. Entonces pasan las dos cosas, o ya no están, ya no están tan emocionados o dándole tanto seguimiento, Ujú, porque invirtieron hace 3, 4, 5 años, o el tamaño de la inversión que hicieron era la que correspondía a su tesis de inversión, pero ya llegó otro fondo nuevo, más grande, y por lo tanto ya no están en la mesa, ya no ujú. tienen ese asiento en el board. Ya. Ese tipo de dinámicas suelen ser sobresimplificadas. Entonces, casi siempre nos enfocamos en, y ese es un error que yo he cometido y creo que mucha gente lo comete, Ajá. en los términos económicos de la ronda. Se enfocan solo en eso. No solo, pero suele ser la primera cosa que te enfocas. Ok. ¿A qué evaluación, qué tipo de acciones, con qué tipo de derechos económicos? Y los derechos de gobernanza, como pueden ser los del board, pues quedan en una conversación 2 o 3 o 4 o 5. Entonces, si queremos hablar de qué oportunidad veo yo de hacer las cosas diferente, Ujú. esa la pondría como una de las conversaciones más interesantes para tener al inicio de un proceso y no al final de un proceso. Ya. Reconozco que el tema económico es fundamental, Sí, pero claro. eventualmente vives o mueres de qué tan bien el gobierno corporativo, qué tan buen advice, qué tanta gente está sentada en el consejo y con cuántas personas cuentas en la práctica basado en los incentivos que se generaron en esa ronda de inversión. Claro, y porque también, justo como estabas diciendo ahorita, como no que van a pasar jamás a segundo plano los inversionistas, porque claro que no, pero lo que estabas mencionando, como ya puede ser la tercera, cuarta ronda de inversión, ya los primeros que lo hicieron ya quedaron un poco más atrás, ya nos estamos enfocando como nada más en estos y que ya sean como tantas, o sea, que quede tan permeado y que quede tan hasta atrás los consejos de administración y gobierno corporativo, no es conveniente para Es un el... poco como está estructurado, o sea, es la realidad y en muchas veces, seguro que hay muchísimos contraejemplos de esto, Ujú, pero lo que yo he visto es que esto sucede la mayoría de las veces, lo que te ya. acabo de escribir. Si Y alguien nos está escuchando que se sepa un ejemplo contratiempo de esto, por favor, no hay muchos, seguro escríbanos. hay muchos. Por favor, mándenoslo. Perdón, continúa. No, bueno, eso. Ya. Ese es un Okey. ejemplo esa es una observación, digamos, de cosas que he visto que tienen que ver con governance, Ujú, simples, cotidianas, prevalentes, eh, y sin ser temas así de mucha especialidad. claro.
¿Cómo evalúas hoy el ecosistema de capital e innovación en América Latina? Si tuviera que decir 2 palabras, te diría que he notado un ajuste, sobre todo saludable. Okey, qué bueno. ¿A qué me refiero con un ajuste saludable? ¿Y hacia qué lado saludable? También me interesa conocer. Bueno, cuando digo saludable, lo primero que me viene a la mente es el ecosistema desde un lugar de los precios, la evaluación. En los últimos años, sobre todo en la parte del COVID, la parte final del COVID, y esto ya es historia medio antigua, Ujú. las valuaciones subieron mucho. Valuaciones me refiero a el valor que un emprendedor o emprendedora busca por su negocio, ya sea para recibir capital minoritario o para vender su empresa. Y es un mercado que sobre todo en los sectores de innovación financiera, software as a service, tecnología, tuvieron un boom. Las valuaciones subieron mucho. Ujú. Eso pasó en México, pasó en América Latina, pasó en Estados Unidos, pasó a nivel global. No ha llegado hasta donde yo sé a ser caracterizado como una burbuja, así como te enseñan de la burbuja del .com Mm, en los 2000, ujú. pero tenía características comparables. Entonces, ese ajuste al que yo me refiero hoy es un ajuste en el que primero las valuaciones fueron muy deprimidas, como corregidas a Ya, la baja, y hoy estamos en un punto más natural, estable, donde las buenas empresas, empresas con crecimiento saludable, con mucho mercado y con buen management, sí tienen interés de los fondos para invertir a valuaciones atractivas. Pero ya no estamos hablando de locuras de evaluación, ni tampoco estamos hablando de evaluaciones deprimidas, donde no es posible hacer una transacción porque no estás poniendo en valor todo lo que el equipo que está haciendo el negocio está logrando. ya, A eso me refiero con un ajuste saludable. O ya. sea, creo que estamos en un punto donde se pueden tener conversaciones sobre evaluación sin que haya una expectativa enorme ni una expectativa súper deprimida. Qué interesante, muchas gracias. También me acuerdo en una conversación previa que tuvimos, me acuerdo que me comentaste que las empresas cuando empiezan a hacer levantamientos de inversión, como que las primeras veces les salen muy bien esos levantamientos de inversión y quizás las segundas o terceras es cuando pueden empezar a suceder más errores. ¿Recuerdas esa conversación? Creo que sí. Sí, es que me interesa que nos vuelvas a contar un poquito porque cuando me lo contaste me voló el cerebro que la primera vez que lo haces le salió súper bien y ya, y que las siguientes veces pueden llegar a cometer más errores respecto al levantamiento de inversión. Me parece súper, súper interesante y me encantaría que pudieras como profundizar un poquito más en por qué crees que cometen más errores en las segundas o terceras veces, si ya lo hicieron una vez y le salió bien, cuáles son esos errores, cómo se pueden ajustar, un poquito de eso. Como yo lo veo, es que yo resignificaría la palabra error y Ok. le pondría como resultados no deseados o inesperados. Okey, me encanta. Al inicio, cuando una empresa va a levantar capital, la primera vez, y tengo que decir, nosotros en Monocular no trabajamos en etapas iniciales casi, trabajamos en etapas intermedias y avanzadas, aunque sí, de tiempo en tiempo colaboramos en etapas iniciales. Entonces, em, está muy estandarizado. Mm, Sobre todo el mercado con más inclinación americana de Estados Unidos ujú, está muy estándar o suele estar muy estandarizado. ¿A qué me refiero? Típicamente hay un rango de evaluación más o menos conocido para la primera ronda de capital institucional. Más o menos hay siempre un camino definido de los términos y condiciones de gobernanza, legales, de control y económicos. ujú, Y inclusive hay contratos, sobre todo en Estados Unidos, pero de alguna manera influencian en México y en América Latina, sí, estandarizados de inversión. No hay mucho que un fondo o un equipo de emprendedores y emprendedoras pueda hacer muy diferente. okey, o sea, como que no hay No espacio hay para tanto moverse. camino, no hay tanta holgura. Ya, Cuando hay holgura, los resultados suelen ser o espectaculares para uno o para el otro. ujú, O sea,
o puede salir súper bien para el inversor o súper bien para el, bueno, súper bien es un decir, o puede ser muy a favor Ujú, de una de las partes, porque es un balance. Tiene que funcionar a todos, ujú, al inversor, al emprendedor, al equipo, claro. etcétera. Bueno, imagínate que eso es la primera vez. La segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez que levantas capital o deuda, ya el camino está cada vez menos estandarizado. Entonces siempre hay la tentación o el deseo de tratar de negociar. Ok, Y entonces ahí es donde la innovación en las estructuras de levantamiento tiene que ser muy consciente y muy deliberada. ok. Y si me permites, y esto puede sonar como un comercial para las personas que hacemos lo que nosotros hacemos, Ajá, sí vale mucho la pena tener un asesor claro. que te diga, oye, estas 5 cosas pueden salir bien, estas 5 cosas pueden salir mal, y que te ayude a entender lo bueno y lo malo de lo que estás planteando como empresa o Ujú, como emprendedor o como fondo, aunque los fondos tienen mucha más experiencia porque se dedican a esto todo el tiempo, para estructurar una ronda de levantamiento de esta forma. Entonces, eso es a lo que me refería. No sé si te acuerdas ya. de esa parte. Sí, 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 pero quería que la comentaras acá. Entonces, está estandarizado para el primer levantamiento, ¿ah? Y ya Semi-estandarizado, conforme sí. vas avanzando, bueno, semi-estandarizado, y conforme vas avanzando, ya es cuando empieza a haber toda esta holgura que mencionas, o empieza a haber más holgura, y es Sí. cuando empiezan a suceder ya todos los bemoles de esos levantamientos. Hay mucha más holgura, pero también es que hay mucha más divergencia de cómo puede ir una empresa. Okey, Y por lo tanto, sí hay que hacer trajes a la medida. claro, 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 claro. Entonces, una empresa puede ir espectacularmente, creciendo rapidísimo, teniendo rentabilidad o camino a rentabilidad, y por lo tanto puede requerir una ronda de levantamiento de capital o deuda muy grande. Y entonces tienes que crear un tipo de fondos que tienen una cierta predisposición de qué términos requieren. Mm, O puede que la empresa no fue tan rápida en crecimiento y ahí vas por otro camino. Entonces, lo que quiero dejar como idea es, no es que haya como incentivos encontrados. Es que como las empresas, o sea, no es que por diseño ujú, las rondas de levantamiento intermedias o avanzadas o subsecuentes a la primera estén hechas para que sean un camino de minas, sino que como las empresas van llevándose a caminos muy diferentes, el tipo de transacciones que les convienen hacer son muy diferentes y por lo tanto hay que hacerlo a la medida. Y cuando lo haces a la medida es cuando tienes que ser muy deliberado mm, en qué voy a buscar y por qué, qué quiero lograr, qué quiero evitar. ya, 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 ya. Y aprovechando esto, ¿qué papel juega la gobernanza más allá del consejo en la estructuración de estas rondas de levantamiento? Juega muchos papeles. O sea, juega el papel primero, el primero que me viene a la mente Ujú, es el que si hay un consejo consultivo, que sé que no es un consejo de administración, que es diferente, ujú, pero también es una forma de gobernanza. Si hay un consejo de administración, si hay un comité o todos los anteriores, ujú, lo ideal es que tengan un punto de vista sobre la ronda del levantamiento de capital o deuda que está sobre la mesa. Porque si va muy bien, genial, pero si va mal, va a tener un efecto muy marcado en la empresa, en la claro. trayectoria. Aplica para deuda como aplica para capital. O sea, estructurar deuda privada sobre todo, que puede ser más flexible Ujú, contra la bancaria, que suele ser más estandarizada, o una ronda de capital. Tienes tu consejo consultivo, tienes tu consejo de administración, hay que escuchar. Bueno, no lo digo como que hay que escuchar. O sea, el rol que juega estos, claro, es el de abrir diálogo, es el de tener todo sobre la mesa. el de evaluar, el de, Ujú, el de retar. Oye, ujú, ¿por qué esta condición o por qué esta otra condición? ¿Por qué este fondo? ¿Qué nos va a traer a la mesa? Y entonces ujú, tener un diálogo con las personas que están liderando dentro de la empresa el levantamiento de la deuda o del capital, o la venta de la empresa inclusive, parcial o total, ujú. y retar. Ese es uno. Es el obvio, pero es muy importante. El segundo, el de invitar a que el proceso sea un proceso. Okey. No se trata de hacer más difícil algo que no tiene que ser difícil. Pero hoy en la mañana, por ejemplo, acabo de tener una conversación con un emprendedor que lleva 10 años con su negocio de fintech y que su consejo, que sí tiene un consejo, y sus asesores
en el consejo, le invitaron a que hiciera un proceso y que evaluara 7, 8 opciones. Ujú. Entonces, ya habiendo evaluado 7, 8 opciones, ya decidió cuál es la opción por la que quiere proceder. Ya. Y entonces esa institucionalización de proceso sí genera un poquito más de tiempo, pero te da más confianza en que no estás cometiendo un error o cometiendo algún sesgo. Claro. Y la última que me viene a la mente es la gobernanza de cuáles son las condiciones de tomar decisiones a futuro. Te voy a poner 2 ejemplos. En los pactos de accionistas suele haber algunos temas o decisiones que dependen de una mayoría o que tienen veto o que puede decidir la empresa sin necesidad de llevarlo al consejo. Ese tipo de cosas son clave. Y el gobierno corporativo te ayuda a decir, oye, ese tipo de decisiones, la verdad, no me gustaría Mm, que permitamos que haya alguien que tenga sobrepeso o que no esté considerado. Ese es un ejemplo. Y el otro es en la contratación de gente clave o en el dejar ir gente importante. Y aquí hay un tema que no hemos hablado y es, oye, al final de cuentas pasa más en Estados Unidos que en México, pero pasa. ujú. El gobierno corporativo los órganos de gobierno corporativo, la gente o sea, todos los sistemas y procesos de gobierno corporativo pueden terminar en correr al director general, que puede haber sido el founder o la founder de la empresa, Ujú, o porque no era el momento, o porque ya llegó un cambio, o porque la necesidad es diferente. ujú. Eso es importantísimo. Claro. Entonces, eso por un lado, o el director o directora de finanzas, o el director y directora de operaciones. Ese tercer rol también. Ok. Entonces, la rotación de los consejeros de administración y de consejeros independientes es algo que tú has observado que es muy importante que se mantenga activo. O sea, ahora sí que vaya la redundancia rotando. No lo he observado mucho. Ok, No, no veo ese dinamismo ya, en en las empresas. en los consejos. Ujú, Y no sé si sea porque no existe o porque los ideales son 5 o 7 años y entonces pues no es algo que se vea tan frecuentemente. No es un ya, tema que conozca mucho, ya, así que no sé mucho de ese tema. O sea, no sé cuál sería lo ideal. ya. Pero Pues, bueno, un supuesto, o sea, creo que no vamos a asegurar 100%, pero un supuesto es que sí, la rotación y la diversidad y el cambio puede ayudar a mantener a las empresas como con innovación, diversidad, diferentes opiniones, etcétera, etcétera. yo creo que sí. O sea, intuitivamente sí. Y lo que noto es que las empresas con las que trabajamos, las personas con las que hablo, que tienen consejos, ya sea Ujú, consultivos o consejos de administración, están buscando cada vez más sumar gente con perfiles diferentes. Sobre ujú, todo gente que tenga una perspectiva de temas como lo son el uso de las tecnologías como el AI, ujú. ciberseguridad en algunos sectores es muy importante, innovación en otros sectores es muy importante. Claro, Antes, y creo que históricamente siempre es alguien que sepa de finanzas, que sepa de legal, que sepa de operaciones, que sepa de ventas, pero estos que te acabo de escribir son temas que veo cada vez más recurrentemente siendo buscados en nuevos consejeros o consejeras. claro. 2, anecdóticamente, no tengo los datos, escucho más de gente joven, Mm, gente relativamente joven ujú. que se suma a los consejos. Establezcamos, joven, ¿no? Pero está bien también, Que se porque suma, que se están empezando a sumar a los consejos. sí, aunque ahí todo lo que te diga es más anecdótico que no tengo estadísticas y seguro que hay gente que las tiene. Y lo mismo en temas de género, eh, anecdóticamente, Ujú, creo que a veces es más balanceado. ya, Creo que en todo lo que acabo de decir hay mucho por hacer, pero sí lo empiezo a notar, ok, sobre todo en empresas con mucho potencial y crecimiento que ya están siendo lideradas por gente con esta mentalidad. ya. ¿Cómo ha sido la experiencia de lo que tú has hablado con gente? ¿Esto es similar o diferente?
Pues sí, ha sido eso. Siempre he escuchado mucho cómo la diversidad y la rotación es súper importante porque luego lo que pasa mucho en empresas ya con más años, 30, 40 años, es que pues justo llevas 20, 30 años con el mismo consejo, con las mismas personas en estos puestos de liderazgo y de decisión. Y pues sí, llega un punto en el que es como, pero ¿dónde está la innovación? Tú, tú que justo a eso le apuntaste, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde están los nuevos puntos de vista? Entonces, sí, nosotros hemos visto que es como súper, súper importante como tener eso en consideración y también tener consejeros independientes, gente que viene de fuera, que tienes un problema muy en específico y necesitas ayuda apretando ciertas tuercas y pues, traer gente especializada en eso también es súper, súper importante y muy fructífero y productivo para las empresas. Sí. Para empezar a cerrar, me encantaría preguntarte, ¿qué le dirías a una startup, a una scale-up o a un ya mega, mega corporativo que está comenzando y necesitan estructurar más sus procesos? En el caso de las startups y scale-ups, como los procesos que van a estructurar bien su camino y en el caso de las ya corporativos que siguen sin tener esa estructuración, ¿cuál sería el consejo que les quieres dejar hoy? Para las empresas en crecimiento o iniciales en crecimiento, buscaría hacerlo muy práctico. Ok. O sea, mi consejo sería, agarren una, dos o tres cosas que puedan mejorar, que puedan documentar y háganlo práctico. ¿A qué voy? Una sería, tengo este proceso que repito, es un proceso de cierre financiero mensual o es un proceso de búsqueda de oportunidades de financiamiento alternativo o de capital, o es un proceso de cómo hacer mis proyecciones financieras o mi presupuesto anual. Todo suena muy cotidiano. Hay que Ujú, empezar una vez ujú, y la primera vez no va a salir perfecto, pero empezar con quick wins o lo que se llama quick wins en el lenguaje en ujú. inglés hace toda la diferencia porque vas generando ese círculo virtuoso y te va dando confianza y le va dando confianza al equipo. Entonces, yo empezaría eligiendo uno, dos o tres quick wins en los primeros 6 meses, en los primeros 3 meses, que tengan que ver con temas de finanzas, que es de lo que yo te puedo hablar. Ujú, Y oye, haz el primer presupuesto. No va a ser perfecto. ujú. Haz la primera variación del presupuesto cuando veas si fue bien o fue mal y por qué. Haz el primer deck corporativo para inversores. Haz el primer modelo financiero a 5 años. No va a estar perfecto, pero hazlo. Ujú. Y de ahí iterar, e ir mejorando cada vez y documentar cuáles fueron las premisas y por qué lo hiciste y cómo lo hiciste. Entrenar a más de una persona para que lo haga sería como que así El el ideal. bonus points, Sí, sí, el nice to have. porque a todos nos ha pasado y nosotros nos pasa también. Ujú, En organizaciones pequeñas, el conocimiento es muy de la persona que lo hizo. Y la clave o lo que yo quisiera dejarle a los demás, y ujú. me lo digo a mí mismo, es documentarlo, practicarlo, entrenarlo y repetirlo, irlo mejorando para que no sea, para que no quede en la memoria corporativa o en la memoria de alguien, Mm, sino en las mejores prácticas. No estoy argumentando que todo tiene que ser un fanatismo por escribir documentos de ya. procesos y pasos, Claro, documentos para aventar pero un para arriba. checklist básico. Ya. Y hoy que hay herramientas muy fáciles de usar que te graban la pantalla y te permiten hablar, es mucho más fácil explicar en un documento que tenga un video Claro, cómo hacerlo. Ya no necesites redactarlo. claro. Y eso le puede ayudar a la gente que llega y que se suma al equipo a ir mejorando la versión 1 de esto, a la versión 2, a la versión 3, a la versión 4. Ese sería mi consejo 1 Ujú. para estas empresas. Bonus points, documentarlo. Bonus points 2, generar un foro semanal o cada 2 semanas de cómo podría mejorar el proceso con AI. Juntar a las 3, 4, 5 personas que impacte el proceso o que participan en el proceso Ujú. y decir, a ver, ¿a quién se le ocurre una mejor manera de hacerlo? Con AI. Eso me encanta. Y entonces lo haces una vez a la semana o una vez cada 15 días. Nosotros lo hacemos muy seguido. Eso es espectacular porque salen días muy interesantes. Sí, claro. Entonces, esos son mis 2 bonus points. Okey. Ahora, para una empresa en vías de listarse en bolsa o listada en bolsa de valores o
o de ese tamaño, Ujú. mi sugerencia sería de ponerle un énfasis particular al manejo proactivo de la relación con accionistas o inversionistas. O sea, Okey. donde noto que hay una oportunidad y donde me atrevo a dar una perspectiva. No sé si es un consejo, pero es como algo que me gustaría decirle a la gente que en mi experiencia tiene más valor del que parece, Ujú. es el tema de investor relations. Mm, Y llamémoslo relación con stakeholders. okey. Y sé que estoy usando palabras en inglés, pero suelen ser usadas más fácilmente que en español. Sí, sí, está bien. Eh, y no me refiero a tener un reporte siempre más bonito, no me imagino tener más hojas en el deck, no me imagino a que los KPIs en vez de ser 10 sean 50. Ujú. Me refiero a ser más deliberado en cada cuándo y cómo estoy teniendo diálogo con las personas que tienen que saber o que pueden influenciar en la dirección de la empresa. Okey, entonces, tú has observado que como que no hay tanta conexión entre esas personas y Sí hay, pero muchas veces el tema de relación con inversores o relación con stakeholders se ve limitado en empresas que ya necesitan tener ese rol, ah, o porque ya están listados en bolsa, o porque tienen instrumentos públicos que requieren reportes frecuentes, o porque tienen un fondo institucional que les requiere ese reporte. ya, Pero hay un mundo de empresas de ese calibre, que como no les ha sido requerido. o inclusive a las que les es requerido, pero sobre todo a las que no les es requerido, que pareciera que es un nice to have. Ya, 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 Y ya. en mi experiencia, ser deliberado y tener un programa de relación con inversores o de relación con stakeholders, con bancos, con acreedores, cambia la película porque te abre la puerta a cuando quieres más capital o cuando buscas más deuda, ya hay alguien que te lleva informando proactivamente, que te pregunta tu punto de vista, que te cuenta lo que va bien y lo que va mal, y tú confías como contraparte de esa empresa más fácil que si un día te tocan la puerta y no te han estado buscando en los últimos 2 años. Claro, Y creo que ese balance de ser estratégico, pero también ser transparente, es ese balance donde un, hay una gran oportunidad para esas empresas. ya, interesante. Pues muchas gracias por esos consejos, Alex. También me encantaría preguntarte si ahorita alguien que nos esté viendo se quiere poner en contacto contigo a través de qué redes sociales o cómo te gustaría que se pusieran en contacto contigo. Nos pueden encontrar a la gente monocular en LinkedIn. Suscríbanse al newsletter de Monocular, donde cada semana hablamos sobre temas de innovación y banca de inversión y CFO as a Service y finanzas estratégicas para un grupo amplio de empresas y empresarios, para gente que está en el mundo de la inversión y en el mundo de los corporativos y de las startups. Puede ser una buena manera de estar en contacto a través del newsletter, pero también puede ser, búsquenos, mándenos un direct message por LinkedIn a mí o a cualquiera de mis colegas. Y si no, pueden escribirnos a hello, como hola en inglés, @monocular.finance. Sin nada más ni nada menos. Perfecto, Alex. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Fue un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este episodio fue grabado en Vertizen y hasta la próxima. Gracias.